se va a hacer puedo tomar tus tareas, no lo entiendo. Ahorita lo vemos. Ok, ya espero. Ya decidimos el tema, que es acerca sobre la seguridad. Ya están distribuidos los roles. De hecho, hoy me van a copiar en la siguiente diapositiva. Me la van a copiar porque allí van a aparecer el guión de participación en la mesa panel. Los que no sean panelistas, no sean moderadores, fungirán como una especie de secretario y realizarán entre todos el resumen, o cada quien el resumen correspondiente de la mesa panel. Les recuerdo, bueno, cuando lleguemos a la diapositiva ya aparecen los roles y posteriormente lo designamos quienes van a participar. En las mesas panel, como gente especializada, como les decía ayer, les hacía el comentario ayer, que la mesa panel que vimos sobre seguridad, el fragmento de inicio donde iban a hacer una discusión acerca de la conveniencia o la legalidad o ilegalidad de la creación de la policía militar, de la que creó el actual gobierno. ¿Cuál es el nombre? Velo del rollo en este momento. ¿Qué nombre? El nombre del cuerpo de seguridad que creó el actual presidente. Antes era Policía Federal Preventiva y ahora se llama... Sí, le cambiaron el nombre. No sé por qué, pero sí le cambiaron. Guardia Militar, la Guardia Militar. Estaban discutiendo en la mesa panel de la legalidad o ilegalidad de la creación de este cuerpo de seguridad, si es correcto o no es correcto, cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos, es lo que estaba diciendo el primer expositor, pero como ustedes espero que se hayan dado cuenta, esa mesa de discusión o esa mesa panel tardaba 1 hora con 49 minutos, son bastante extensos, y fijándose en la cuestión del lenguaje. Se espera que se use un lenguaje formal, un lenguaje fluido, donde aparezcan elementos de tecnicismo, palabras técnicas acorde al perfil de formación o al perfil profesional del panelista. Ayer hablaban de cuestiones de jurisprudencia o de legalidad. Sobre esos elementos estaba conversando o estaba platicando o exponiendo el panelista, pero a su vez usaba un lenguaje también informal para referirse a sus colegas, compañeros y a la moderadora. Ya es más admisible. Antes sí era mucho más rígido. Una mesa panel exigía el uso adecuado del lenguaje y un lenguaje puramente formal. Vamos a leer las características del lenguaje formal. Ayer leyeron los varones, hoy les toca a las mujeres. Ángela, lea por favor el lenguaje formal. Ángela, Mande, maestro. lea por favor los puntos de qué es el lenguaje formal. Lenguaje formal. Presencia, signos de puntuación, organización de párrafos, utilización de vocabulario más específico, no hay repetición de palabras muy evidente, existe un uso de oraciones más complejas y largas, no hay omisiones de palabras, las frases están completas, no se utiliza modismos, muletillas, la información está bien estructurada y tiene un orden lógico.
El lenguaje formal, como lo que ha leído su compañera, existe una pulcritud, una claridad en el mensaje que quiere comunicar. Para alcanzar tener un lenguaje formal se requiere de mucha práctica. La conversación que tienes con tu compañero, compañera, con tu hermano allá en familia es un lenguaje informal. No importa tanto la cuestión de la repetición, el uso de muletillas o los modismos en el lenguaje informal, pero en el caso del lenguaje formal debe ser muy cuidado. Los comunicadores, conocidos como aquellos que conducen algún programa, usan un lenguaje formal de modo general, salvo si el programa de espectáculos es muy coloquial, es permitido o es deseable que se use un lenguaje informal. Recuerden los talk shows de, pensando en algunos de Laura en América o de, es el que se me acuerda en este momento, pero allí las personas que entran no son especialistas, es gente de la clase común y el lenguaje que utilizan, incluso la misma comunicadora, es muy informal. ¿Y a qué se refiere con el lenguaje informal? ¿Puede leer, por favor, Dafne? Se utiliza cuando conversamos con nuestros pares y con gente con la cual tenemos mucha confianza. Es el lenguaje que utilizamos diariamente y que se caracteriza por ser expresivo y emotivo, porque empleamos con gente cercana a nosotros, lo que también nos permite utilizar otros elementos como los apodos, los diminutivos, etc. Características. Diga, Características del lenguaje informal. Se repite mucho una misma idea. Utilización de muletillas, que son palabras o frases que se repite mucho una persona. cuando en algún proyecto vimos lo que es la escritura formal, como cuando hicieron la carta formal, el lenguaje que se utiliza en la carta es formal, se usa la tercera persona usted para hacer referencia al otro. Se evitan palabras muy familiares, de preferencia, y tiene un aspecto de seriedad en el modo de cómo se respetan las formas de ese modo de comunicación en el lenguaje formal. Los que van a ser los panelistas harán un esfuerzo para que su intervención utilicen un lenguaje formal. Ahí les pido que se preparen adecuadamente. Tenemos de hoy que terminemos la sesión de clase hasta el lunes que realizaremos la mesa panel de discusión con el tema acerca de la inseguridad en México. Según lo que les corresponda, prepárense, por favor. El guión. Copien, por favor. La introducción lo va a dar el moderador, que aún no sabemos quién va a ser. En la introducción va a plantear el panorama de la inseguridad en México. Va a mencionar algunos casos en donde se ha manifestado esa inseguridad recurrente en el país México, inseguridad derivado del crimen organizado o de las mismas autoridades o cuerpos de seguridad pública que han cometido algún atropello contra la población civil. Todos esos elementos los va a mencionar o lo va a exponer el moderador, ya sea hombre o mujer. En la primera participación, los 4 panelistas hablarán sobre las causas y consecuencias de la inseguridad en México. Y cada uno lo va a hacer
cada uno de los panelistas lo hará desde la perspectiva que tiene. ¿Cuáles van a ser estos? El panelista 1 va a ser un doctor en ciencias políticas y desde la cuestión de los derechos o de las políticas acerca de las políticas de seguridad pública, sobre ello va a versar su intervención. ¿Por qué han fracasado las políticas de seguridad pública en México? Eso tendría que exponer el primer panelista. Los fracasos de las políticas públicas. ¿Cuáles han sido las causas y las consecuencias? Ahí va a entrar las cuestiones de la corrupción, tal vez los bajos sueldos o el inadecuado sistema de contratación de las personas que se vuelven agentes de seguridad pública. No se hace un estudio psicológico biométrico adecuadamente y algunas veces entran personas no idóneas o aptas para portar un arma o para tener una autoridad de resguardo y mantener a la población civil protegida. Sobre esto trabajaría el primer panelista. El segundo panelista sería un doctor en Derecho Penal. Él hablaría más que nada acerca de cómo la seguridad pública en México no tiene los mecanismos adecuados de penalización. Muchas delincuentes, muchos y muchas delincuentes, algunos son inocentes de los que están en la cárcel, pero muchos de los que son culpables, el tipo de penalización que se realiza no es realmente coercitiva, es decir, no los reincide a la sociedad. Algunas veces apenas salen los delincuentes y vuelven a cometer actos contra la seguridad pública. Vuelven a asesinar, vuelven a robar, vuelven a cometer un acto de despojo o de robo o fraude. Realmente no se está creando, o sea, las cárceles públicas no están sirviendo como un lugar donde las personas que ameritan estar allá se reintegren a la sociedad, porque no está muy bien realizado o no se está haciendo adecuadamente este trabajo. Esto lo abordaría un doctor en Derecho Penal. Habría que investigar más a fondo sobre estas cuestiones, cómo influye las penas o los castigos que le imponen a los que están llevando a la inseguridad en México. El tercer panelista sería un secretario o secretaria de Seguridad Pública, como en el caso de Yucatán tenemos a Saidem, y en México creo que es el coronel, un coronel es el secretario de Seguridad Pública, no me acuerdo su nombre ahora, me acuerdo del anterior que era Cienfuegos, que fue detenido en el país vecino y exonerado o liberado en México. Pero los secretarios de Seguridad Pública, ellos se encargan de hacer los protocolos y de llevar la agenda pública de cómo se va a actuar con respecto a la seguridad pública. Ellos son los encargados de planificar junto con un equipo, claro que no solo ellos, junto con un equipo, de planificar cuáles van a ser las estrategias de seguridad. Fíjense ustedes, si salen alguna vez del Estado, existen cuerpos de seguridad que están cuidando las entradas y las salidas. Esto que ustedes ven son los protocolos y son las estrategias de seguridad que establecen los secretarios o secretarias de seguridad pública. También él tendrá su punto de vista muy particular. Él tendrá que ser, o el que vaya a hacer este papel, tendrá que tener una aportación en que defienda que realmente
se está luchando por tratar de mantener la seguridad en México y evitar estos conflictos de inseguridad o los hechos que van a presentar al inicio, mostrarlo como pequeños fallos o manchas dentro del programa, pero que realmente se está teniendo una lucha que le estamos ganando al crimen organizado o a la inseguridad que se vive. Sería muy notorio, por ejemplo, en el caso yucateco, campechano y se me olvidó el otro estado, donde los niveles de seguridad son altísimos. En Yucatán, Campeche, no me acuerdo el otro estado de la República Mexicana, que sus niveles de seguridad son muy altos, aceptables a nivel nacional y a nivel mundial. Y existen estados como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, donde los índices de inseguridad son muy altos y la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a la seguridad es de mucha desconfianza. Pero el que es el secretario de Seguridad tiene que plantear que se está luchando por crear un país seguro. El cuarto panelista sería un agente de seguridad pública, sea un militar, sea alguien de la Guardia Nacional, sea un policía municipal o estatal, alguien de ellos que están colaborando por crear un ambiente de seguridad, pero también van a tratar de responder a esta pregunta: causas y consecuencias de la inseguridad en México, desde el ámbito que les corresponde. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí están copiando conforme va pasando? Sí. Sí, ese va a ser el Más o guión y creo que se los tengo pedido en alguna tarea. Esa va a ser su No. primera participación. En la segunda participación que van a tener, van a plantear soluciones en el mismo orden. Primer panelista, segundo panelista, tercer panelista, cuarto panelista, y al final se hacen preguntas. El, el resto de los que no participen, ustedes son 20, 5 van a participar de modo directo y el resto va a ser público. Deberán hacer preguntas con referencia al tema. En esta segunda participación es proponer qué soluciones aportarías para que la inseguridad en México ya no sea un problema social y la seguridad sea una realidad y venga mayor turismo, tengamos tengamos confianza en viajar en las carreteras o que tengamos confianza a los cuerpos de seguridad pública, porque a raíz de los incidentes, de la muerte del actor, de la muerte del joven aquí en Yucatán, se empieza a generar una visión de desconfianza hacia los cuerpos de seguridad. Tú ves a los policías y te da un poco de temor de que no vayan a cometer alguna atrocidad contra ti. Algo similar. Y las conclusiones lo va a dar el que sea el moderador. El moderador plantea en la introducción cuál es la problemática y al finalizar, al escuchar la participación de todos los panelistas, el moderador da unas conclusiones finales. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy No, bien. profe. Mientras siguen copiando, hay que determinar Ya terminé. quiénes van a ser los que van a participar. No entró Contreras, ¿verdad? No. A mí no me diga, profe, por favor. Que a usted lo No, no elija. me diga, no me diga, diga en mí, no. Ok. Entró Taide. Taide, ¿estás presente? No entró. No entró Taide. A los que voy a nombrar son los que requieren apoyo
porque no me han entregado todas las tareas. Su participación en esta actividad les va a generar puntos extras. Sale. Diego, de los 4 panelistas, ¿cuál te gustaría ser, Diego? El 3. El 3, secretario de Seguridad. Muy bien. Diego es el panelista 3. Jonathan, 4. usted va a ser un militar. Sí. Dara, Dara, Albert, panelista 1 o panelista 2. Albert, ¿Me escucha? ¿va a ser usted el panelista 1 o panelista 2? 2. Parra, usted va a ser moderador. Y necesito una voluntaria para el panelista 1. Mujer, por favor. Si no Yo, puedo- maestro. Muy bien, Victoria. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Es preparar información de acuerdo al perfil o rol que les tocó en la mesa panel y responder causas y consecuencias de la inseguridad en México. Es lo que tendrías que responder en la primera participación, y en la segunda participación dar soluciones a la inseguridad en México. Es preparar un pequeño discurso para compartirlo con tus compañeros. Esto es lo que tendrían que hacer. ¿Y cómo lo harían? Pues existen estrategias discursivas para realizar este trabajo. El primero es la estrategia de captación. Lea, Mauricio, ¿en qué consiste? Mauricio. ¿Qué pasó, profe? Ya se me estaba trabando. ¿Qué pasó? Lea, por favor, estrategias de captación. Las estrategias discursivas son definidas como el conjunto de recursos lingüísticos y discursivos que ponen en escena el emisor para lograr un objetivo o propósito específico, tomando en consideración las variables contextuales, división de estrategias discursivas. Hasta esto, ¿leo, profe? Te dije que leyera nada más estrategias de captación. Se define como aquellas que apuntan a seducir o a persuadir al compañero del intercambio comunicativo a fin de que apoye los argumentos presentados. Ustedes van a elaborar argumentos. La tarea de hoy es que elaboren argumentos acerca de la inseguridad en México, según la postura que ustedes tengan. Van a elaborar esos argumentos y lo van a compartir. ¿Cómo sería esa estrategia de captación?
es realizando preguntas retóricas. Que tú pienses que la gente está de acuerdo contigo y la cara que pongan cuando tú emitas, te darás cuenta si están de acuerdo contigo o no. Profe, ¿qué tema Como por- estamos viendo? Como por ejemplo, de la mesa panel. Como por ejemplo, la pregunta retórica. ¿Verdad que en México existe mucha inseguridad debido a los casos de violencia que últimamente se han dado? Si yo veo que ustedes hacen así, o en su cara están afirmando algo, porque hasta con los ojos se les puede leer lo que comentan, entonces ya estoy estableciendo una empatía con ustedes. Y ya estoy usando esta estrategia de captación. El de polémica, ¿cuál es, Sofía? Es descalificadora y remite a cierto régimen en el discurso donde se presentan un acentuado carácter refutativo. Aquí es poner en tela de juicio, cuestionar a la audiencia, cuestionar a los demás panelistas, pero sobre todo descalificando y polemizando la problemática, haciéndolo más polémico de lo que realmente es. Y capta muy bien también la atención este recurso y es útil para que se pongan en contra o a favor de ti. En algunas ocasiones he actuado como abogado del diablo, así se le llama a la figura, en donde cuestiona todo lo que pueda decir el otro, se cuestiona, aunque yo esté de acuerdo con lo que está diciendo, pero mi papel de abogado del diablo es cuestionar, interpelar, interrumpir su pensamiento. A esta estrategia de polémica a eso se refiere, siempre hay que tratar de ir cuestionando a los demás. Se está acabando el tiempo. Lo vemos en la siguiente sesión, lo que hace falta. Nada más requiero informar lo siguiente.